el país se pone en movimiento. Miles de historias se cruzan en las calles, en los buses, en los trenes, porque moverse también es encontrarse. Cuando las ciudades no dejan de crecer, la movilidad ya no es solo un medio, se convierte en la forma en que vivimos, trabajamos y soñamos juntos. Por eso nace Movilidad, un espacio creado por Grupo Repretel para pensar en el futuro, escuchar nuevas ideas, conectar mentes que quieren cambiar el rumbo de cómo nos movemos en Costa Rica. Porque movernos no solo es avanzar, es construir juntos el camino hacia un país más humano, ágil y sostenible. Movilidad. Repretel Cross Media, el movimiento que transforma. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este evento de movilidad de Grupo Repretel Cross Media, donde nos vamos a detener un instante para hablar, analizar, discutir sobre los retos que tenemos como sociedad, porque la movilidad no es solo la forma en que nos movemos hacia un destino, sino también habla de los retos y quiénes queremos ser como país y como sociedad. Así que, bienvenidos. Vamos a iniciar con la conferencia de don Olman Vargas, quien es vocero de la Cámara de Consultores de Ingeniería y Arquitectura en nuestro país. Él nos va a hablar sobre los retos en infraestructura vial, pero todavía más importante, cómo tener una movilidad más eficiente y más efectiva en nuestro país. Muy buenas noches, un gusto estar acá con ustedes. Vamos primero a hacer un diagnóstico de la situación que tenemos, las consecuencias negativas que hemos tenido por no haber hecho muchas cosas en muchos años, pero sobre todo nos vamos a enfocar en qué sigue para adelante, cómo podemos solucionar este problema, cómo podemos aportar desde cada una de las diferentes trincheras para ver cómo lo mejoramos, pero sobre todo cómo mejoramos la calidad de vida de todos y cada uno de los ciudadanos de este país. Primero que nada, trabajamos un concepto base. La movilidad es la manera en que las personas acceden a las actividades, servicios y oportunidades, trabajo, educación, salud, recreación, mediante el uso de diferentes modos de transporte de forma segura, eficiente, accesible y sostenible. Cuando hablamos de modos de transporte, hablamos de buses, de vehículos, etcétera, las diferentes maneras en que nos movilizamos. Hay un concepto operativo y es que la movilidad es el eje de nuestra vida urbana. Todos dependemos de la movilidad para las cosas que hacemos todos los días. Hay dos tipos de movilidad: la movilidad urbana, a lo que se da al interno de una ciudad, de una población, y la movilidad interurbana entre dos ciudades, entre dos regiones, entre dos países. Y los diferentes tipos de movilidad todos los conocemos: una movilidad colectiva, que es lo que llamamos el transporte público; una movilidad particular, los vehículos particulares, las motocicletas; la movilidad peatonal o movilidad no motorizada, las bicicletas; y una movilidad que si hubiésemos hablado de esto hace 10 o 12 años no la hubiéramos incluido, pero que ahora ya empieza a ser importante también en nuestras vías, que es lo que se llama la micromovilidad, y es la gente que vemos en las calles que se moviliza a través de un scooter, a través de patinetas, algunas incluso con motores, etcétera. En ese sentido, vamos a entrar ahora específicamente en un diagnóstico de la situación que tenemos. Tenemos un sistema que desgraciadamente ya está obsoleto, que no ha cambiado desde el siglo pasado. En algún momento Costa Rica tuvo uno de los sistemas de movilidad mejores en América Latina, con porcentajes de transporte público de hasta el 85% de las personas movilizándose en nuestras principales ciudades, pero que no se renovó en atención al crecimiento y las necesidades de la sociedad. Y ahora empezamos a tener las consecuencias negativas de ese esquema que tiene ya 40, 50 años de ser el mismo esquema y que no ha evolucionado hacia un sistema muchísimo más moderno de movilidad que ya la sociedad lo está necesitando. Entre los principales problemas tenemos un alto porcentaje de vehículos particulares, unas vías altamente congestionadas, sobre todo en nuestros principales centros urbanos, una muy baja utilización del transporte público con respecto a lo que acabamos de decir éramos a finales del siglo pasado. Pasamos de un 85% de movilización en transporte público a un 45% en estos momentos, que es una baja verdaderamente significativa. ¿Qué es lo que podemos hacer? Entonces,
¿Qué debemos hacer? ¿Cómo nos vamos a conectar con el futuro para llegar por fin a tener sistemas de transporte más inclusivos, más eficientes, más sostenibles y más resilientes, que es la necesidad absoluta que tenemos en este momento? En ese sentido, vamos a plantear acá 7 ejes de desarrollo futuro, donde de alguna manera todos estamos involucrados. Primero, una normativa moderna. Segundo, una serie de políticas públicas que nos lleven hacia el concepto de ciudades inteligentes. Un enfoque cultural de tercero y de reeducación, de reaprendizaje en nuestro papel en las vías públicas, ya seamos peatones, conductores, usuarios del servicio de transporte público. La necesidad absoluta de ir por procesos de innovación, la sostenibilidad de las medidas. Obviamente, en un país como el nuestro, fundamental tomar en cuenta la equidad, la inclusión y la accesibilidad en los sistemas de transporte público y también la movilidad alternativa. Vamos a desarrollar cada uno de estos ejes de manera rápida y conceptual y ustedes verán que todos estamos involucrados en algunos puntos, se reconocerán la posibilidad de que todos tengamos acciones en algunos de los temas que vamos a tocar. Primero, se necesita modernizar la legislación de manera fundamental. Es un reto que tiene la nueva legislatura que iniciará en mayo del 2026. Necesariamente tenemos que ir hacia una nueva ley general de transporte público. La que tenemos actualmente data del año 65. Ya han pasado más de 70 años y necesitamos cambiar los conceptos que están ahí establecidos en este momento para nuestra sociedad. Las campañas a la población sobre la importancia de la movilidad para la interacción. Lo decía Melissa al principio, la movilidad nos pone, nos interacciona, nos relaciona. Eso tiene que ver directamente con nuestra educación, con nuestro empleo, con el crecimiento, con el desarrollo personal, en un marco de respeto y empatía que es absolutamente fundamental para poder tener una movilidad sana y eficiente. Y la adaptación de la infraestructura urbana a través del Ejecutivo y de los municipios, como dijimos antes, en atención a los diferentes tipos de movilidad que hemos indicado anteriormente. En innovación hay muchísimo que hacer, la integración de modos de transporte en nodos específicos donde interactúen los buses, ojalá el transporte masivo, los taxis, las plataformas digitales, en terminales específicas que además tengan comercio. Eso es fundamental para poder financiar el sistema. Implementar tecnologías para mejorar la experiencia de los usuarios como apps, como el pago de contacto, la operativización en tiempo real. Deberíamos tener un app donde sabemos en qué parada pasa el bus, en qué ruta, qué horas, igualmente para el tren, con qué tarifa. Todo eso ya se utiliza en algunas otras sociedades. Desarrollar esquemas operativos que posibiliten en un futuro incluso llegar hasta el reconocimiento facial o biométrico para acceder al transporte público. Todo eso ya se hace, incluso se hace en algunos países ya en estadios, por ejemplo. Planeamiento urgente y agresivo de mejora en los sistemas de señalamiento horizontal, vertical y semaforizados. Vivimos muchos de nosotros en una meseta central rodeada de montañas que para salir a las provincias costeras tenemos que pasar por vías de montaña y todos sabemos los grandísimos problemas que tenemos con el señalamiento vertical, horizontal, la falta de semáforos en muchos puntos y para eso se necesitan recursos. Para eso el Consejo de Seguridad Vial necesita volver a retomar los recursos que por ley tiene para poder financiar a las unidades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes que trabajan en la ejecución de proyectos y tener entonces el señalamiento, la semaforización, el señalamiento horizontal que todos nos merecemos y que además da seguridad y que además ayudaría a disminuir la gran cantidad de accidentes de tránsito de los que hablamos anteriormente. En el quinto punto, la sostenibilidad, ¿verdad? Necesitamos un desarrollo normativo para la implementación de la electromovilidad. La electromovilidad es el futuro, no puede implementarse de un día para otro, es un proceso, tiene que ver con el cambio en la flota automotor, tiene que ver con el desarrollo de la implementación de electrolineras a todo lo largo y ancho del país. No podemos tener todos los carros eléctricos si no tenemos un sistema adecuado de electrolineras,
pero hay que ir en esa ruta. Hemos tenido alguna legislación importante y por eso ha crecido de exención de impuestos sobre eso, que ya va a finalizar. Hay que replantear algunas de las cosas para seguir en la línea de poder llegar a un sistema de electromovilidad. Como dijimos, se necesita un desarrollo de una política para establecer estaciones de carga en todo el país, tanto a nivel público como a nivel privado. Hay que entender los modelos de negocio que tiene la electromovilidad para que pueda el transporte público pasar también a un proceso de implementación de buses eléctricos que no tenemos en este momento. Se necesita necesariamente también, para justificar desde el punto de vista económico, una medición de la huella de carbono que estamos generando nosotros en atención a lo que podrían ser las mejoras que podríamos tener con electromovilidad, y además trabajar en algunas otras alternativas que ya se han desarrollado en otros países, como son los biocombustibles sostenibles y la relación entre la movilidad y la calidad del aire. Todo ese planteamiento conceptual técnico nos va a ayudar a entender la importancia de tener los indicadores macroeconómicos que necesitamos para llegar en algún momento a tener una flota muchísimo menos contaminante que la que tenemos actualmente. En el punto de equidad, inclusión y accesibilidad, necesitamos seguir con las campañas de sensibilización de que la movilidad es un derecho de todos los ciudadanos, no es un derecho solo de la persona que puede pagar altos costos por movilizarse. ¿Qué sigue entonces? Finalmente sigue la exigencia como país a las nuevas autoridades de gobierno para lograr que se designe la movilidad urbana e interurbana como una prioridad nacional. Eso es fundamental para poder ir adelante en muchas de las cosas que hemos hablado, en atención a la urgente necesidad que tenemos como sociedad de resolver este problema. Y para eso entonces, desde los primeros días de la nueva administración, se necesitará la definición de un plan estratégico con metas, con indicadores para el cumplimiento obligatorio de los encargados de este proceso y de alguna manera involucrados todos. Y terminamos con esta frase y una idea fundamental. La frase la ven ahí, dicen: moverse juntos es avanzar hacia una ciudad más humana. Es fundamental para el mejoramiento de la calidad de vida que nos movamos juntos de una manera eficiente. Y entonces nos sumamos todos juntos al esfuerzo de una movilidad más inteligente y más sostenible. Muchísimas gracias. ¿Y qué tiene que ver la movilidad con la inteligencia artificial? Bueno, para esto vamos a escuchar a tres voces expertas. A don Hernán Azofeifa, gerente general de Central de Radios, Febe Cruz, directora de Noticias Monumental, y también César Bravo, quien es experto en inteligencia artificial. Quiero invitarles a ver la movilidad desde una nueva perspectiva. Ya no se trata solamente de movernos de un punto A a un punto B. Hoy la movilidad no se mide en kilómetros, se mide en datos. Y la inteligencia artificial se ha convertido en el sistema nervioso que conecta todo ese ecosistema. Cada vehículo, cada carretera y cada persona genera información. Y esa información, cuando la conectamos a través de inteligencia artificial, se convierte en una herramienta poderosa. Nos ayuda a optimizar el tráfico, a reducir emisiones, a evitar accidentes y a crear nuevas oportunidades económicas. La inteligencia artificial está presente en cómo manejamos, cómo pagamos el transporte público, cómo una ciudad puede predecir dónde habrá una congestión vehicular antes de que ocurra. Gracias a la IA, una persona ya no tiene que esperar a ciegas en la parada. Puede saber exactamente cuándo pasará el autobús, si puede conectar a tiempo con otro autobús o el tren, incluso si hay campo disponible o si va con demora. Todo esto ocurre porque la inteligencia artificial convierte cada autobús, cada semáforo, calle y usuario en parte de una red inteligente que se adapta en tiempo real. Esto no es exclusivo de grandes potencias. Costa Rica no necesita fábricas de autos autónomos. Lo que necesita es visión, datos bien gestionados y talento humano para integrar estas herramientas. Así que hoy vamos a conversar sobre cómo esta tecnología, si la usamos bien, puede ayudarnos a construir una movilidad más inteligente, más segura y más humana para todos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos a todos. De verdad que es un placer que se encuentren con nosotros, tanto aquí en Nova como también a través de las pantallas de Repretel Canal 11. Ahora que estaba viendo el video, pensaba en
la idea que ha tenido Grupo Repretel en los últimos años, que hemos entendido que la inteligencia artificial está transformando todo. Está transformando cómo generamos conocimiento, están transformando cómo generamos contenido, cómo nos atendemos y cómo nos movemos. Ahora que escuchábamos y veíamos la ponencia de don Holman, me preocupé bastante porque tenemos enormes desafíos en el país para garantizar una movilidad ordenada, segura, sostenible, pero sobre todo que se adapte con lo que están haciendo los países desarrollados, y nosotros aquí en Costa Rica no podemos perder competitividad. Por eso encontramos en la inteligencia artificial y en esos ejes de desarrollo que mencionaba don Holman, cómo la inteligencia artificial puede potenciarlos para resolver algo que nos molesta a usted y a mí todos los días, ¿verdad? Que son las presas, que es un deficiente transporte público, que son carreteras malas y que es un transporte que también no es amigable con nuestro ambiente. Por eso está conmigo don César Bravo, experto en inteligencia artificial, a quien saludo. Bienvenido a este evento. César, ¿cómo estás? Gracias, Febe. Muchas gracias por este espacio para hablar de un tema tan apasionante y tan importante como es cómo podemos usar la inteligencia artificial para apoyarnos y poder resolver todos estos desafíos que vivimos en el día a día. También está con nosotros don Hernán Azofeifa, gerente general de Central de Radios y pionero en la implementación de la inteligencia artificial en medios de comunicación en Costa Rica. Don Hernán, qué gusto saludarlo también. Igual, Febe, muy buenos días a ustedes. Muchas gracias por acompañarnos, César. Sí, hoy tenemos, como siempre prometemos en Autómatas, un tema muy interesante que creo va a tomar más relevancia porque es una mirada diferente a la tradicional. Sin duda alguna. César, ¿por dónde empezamos, don Hernán? César, no sé si te parece, pero me gustaría empezar por un tema que viene transformando la movilidad desde su interior. El cómo la innovación, la tecnología apoyada por la inteligencia artificial nos da la posibilidad de optar por una mejor movilidad. Normalmente cuando Febe señalaba ahora y don Holman, cuando hablamos de mejorar la movilidad, pensamos tradicionalmente en más oficiales de tránsito, semáforos inteligentes, mejores vías públicas, pero también la inteligencia artificial nos permite, por medio de sensores, por medio de algoritmos, por medio de vehículos inteligentes. Y ojo que no estoy hablando de vehículos autónomos, de vehículos inteligentes que podríamos tener los autónomos, pero también vehículos que razonan, con los que podemos estar conversando y ellos atienden nuestras diferentes necesidades. Y don Hernán, que nadie se asuste, ¿verdad? No estamos en una película de ficción, no estamos inventando el agua tibia, solamente estamos viendo cómo podemos implementar en Costa Rica lo que ya está haciendo el mundo. Así es. Entonces, no sé si, César, ¿te parece que empecemos por ese tema? Claro, bueno, primero, nuevamente, muchas gracias a todos los que están acá. Es muy importante y muy interesante tomar en cuenta que los vehículos autónomos, los vehículos inteligentes, en realidad lo que son vehículos son supercomputadoras con ruedas. Y ellos lo que nos permiten es tener un montón de opciones y aprovechar la inteligencia artificial en este campo. Ahora, ¿cuál es la materia prima de la inteligencia artificial? ¿Qué es lo que necesita esa inteligencia artificial? Son datos. Y estos vehículos, al ser hiperconectados, al tener una cantidad enorme de sensores, nos permite ir recopilando esos datos, ir viendo cómo funciona la movilidad. Esos algoritmos lo que hacen es aprender, es ir viendo cómo esa movilidad funciona. Él va entendiendo cómo funcionan las calles, cómo es esa logística, cuándo hay más presas y empezar a predecir. Por lo tanto, es súper importante esta captura de datos. Ahora, yo siempre me acuerdo y veo a veces, no sé si lo han visto ustedes, que ustedes ven que pasa un bus con gente, ¿verdad? Esa doble filita y casi que guindados ahí de la ventana, y después pasan 3 buses vacíos. Eso es mala planificación. Claro. ¿Por qué? Porque hoy la planificación se hace en base a tiempo. Saquemos un bus cada 15 minutos, porque eso es lo que nos dice la lógica. Con inteligencia artificial podemos equipar estos vehículos, estos buses, con una cantidad diferente de sensores que nos permitan predecir eso y nos permitan predecir, ok, tal vez a estas horas estos buses se llenan más, lo más inteligente sería despachar 3 unidades seguidas en vez de despacharlas cada 15 minutos y hacerlo en diferentes zonas horarias. También la inteligencia artificial puede tomar otros datos como por ejemplo eventos masivos y decir, bueno, hoy se pronostica que hay un partido de la CL, por ejemplo, necesitamos más buses, necesitamos más transporte para poder cumplir con ese objetivo. César, hablabas de
puntos estratégicos. Febe nos hablaba del tráfico vehicular. Pensemos en lo que podría ser la movilidad alternativa. O sea, pensemos en algo diferente del transporte público tradicional, autobuses, tren, vehículos. Y como nos decía Eva, nosotros tenemos que pensar en que ya la movilidad no solo se mide en kilómetros, sino, como bien señalás, se miden datos. Entonces, ¿cómo comenzamos a conectar esos datos? Cuando pensamos en movilidad alternativa, entonces se me viene a la cabeza lo que sucede en Holanda, uso de bicicletas, pero aquí podríamos usar masivamente bicicletas eléctricas, ser consecuentes con un país verde, pero también tenemos scooter, inclusive patinetas. ¿Cómo la IA nos permite ayudar o conectar todos esos datos para que esa movilidad esté disponible cuando la ocupemos y dónde la ocupemos y no quedarnos botados por falta de carga eléctrica? Es una excelente pregunta y de hecho hay casos de lo que yo llamo deséxitos, ¿verdad? Cosas que pasaron mal porque tal vez no estaba esta tecnología al alcance. En Estados Unidos se hizo muy popular los scooters eléctricos que usted alquilaba. Entonces era muy conveniente porque usted con una aplicación llegaba, desbloqueaba el scooter eléctrico y andaba por todo lado. ¿Cuál fue el problema? Que se convirtió en basura. La gente agarraba el scooter eléctrico, lo tiraba en cualquier lado y al final de cuentas era un caos vial más bien, ¿verdad? Porque habían esquinas donde usted no podía pasar porque habían 5 scooters en el piso, ¿ok? Si usamos análisis predictivos y diferentes sensores en estos vehículos, por ejemplo en estos scooters, yo puedo determinar cuáles son las rutas más comunes. Por ejemplo, mira, la gente lo usa mucho para bajarse en el centro de San José e ir al estadio, por ejemplo. Entonces, yo ya teniendo esos datos, yo puedo saber dónde poner esos scooters y dónde poner un centro de acopio, de recolección de esos scooters, dónde poner centros de carga. Educación y cultura vial. Cuando falta. yo hice el examen de manejo ya hace rato, lo que me senté en el escritorio y era un papel y lápiz y contesté preguntas. Mis hijos cuando hicieron el examen ya era una computadora, A, B, C, D. Creo que con esos datos, César, hoy día podemos utilizar la inteligencia artificial para, por medio de uso de simuladores, coger los datos, ver los errores más frecuentes o las prácticas equivocadas que tenemos en el desplazamiento de nuestros vehículos y llevarlo a los simuladores para corregir, inclusive de temprana edad en escuelas y colegios, generar simuladores que a los niños les va a encantar estar ahí y usar también la IA para generar educación, propuestas de educación en función de esos datos que vamos recopilando de la sociedad. Claro, y algo muy curioso de lo que mencionas es, yo me pregunto, y no sé si ustedes lo saben, ¿hace cuánto fue la última vez que se actualizó, por ejemplo, el examen de manejo? 10, 20, 30 años, no sé. Pero con inteligencia artificial podemos ver cuáles son esos factores comunes, cuáles son los problemas, no de hace 30 años, ¿verdad? Que la movilidad era muy diferente. ¿Cuáles son los problemas que aquejan hoy? ¿Cuáles son los principales accidentes que nos afectan hoy? ¿Y por qué se dan? ¿Por qué serán? ¿Por qué se dan? Entonces, vean que esa analítica predictiva me ayuda a poder yo determinar cuáles son los errores comunes que la gente tiene. Tal vez ahora, como decía el compañero, hay muchas más motocicletas. Entonces, bueno, empecemos a tomar ese tema de las motocicletas, de cómo reaccionar, etcétera. Entonces, podemos ver cuáles son esos puntos que nos están afectando en la calle, cuáles son esos puntos que nos están doliendo en la calle, que están causando accidentes, para poder entonces crear política pública y decir, ok, este tipo de cosas son las cosas más peligrosas en las calles, pues tienen que estar en el examen, tienen que estar en ese curso de manejo, tienen que practicarse en esos exámenes. Para ir cerrando, César, porque mucha gente puede estar viéndonos hoy y decir, no, pero es que no, Costa Rica no tiene ni la infraestructura, ni la plata, ni la tecnología para poder adaptar esas soluciones que está dando la IA a nuestro país. ¿Qué responderías vos? Me encanta eso que dices, porque Costa Rica, y eso es algo que a mí me pone orgulloso, me ponen hasta los pelitos de punta, como dicen, Costa Rica no es solo, o no tiene solo el potencial de ser un consumidor de inteligencia artificial. Costa Rica es un productor de diferentes tecnologías de inteligencia artificial. Solo mis equipos, don Hernán, han desarrollado más de 10 diferentes sistemas en tecnologías de vehículos autónomos para hacerlos más seguros. Tecnologías que han salido de Costa Rica y que hoy empresas como IBM,
Kia, Hyundai lo están implementando en sus vehículos, tecnología que nació en Costa Rica. Entonces, cuando a la gente piensa que es muy futurista, pero si nosotros hemos tenido el talento de crear esos sistemas en Costa Rica, sistemas que vamos a ver en los futuros carros autónomos, por supuesto que tenemos la capacidad de ser un usuario, de aprovechar estos sistemas y de realmente... Es que la inteligencia artificial es algo que hay que aprovechar, hay que explotar. Está ahí, los datos están ahí. Es de ponerse de acuerdo, es de aprovecharlos, es de usarlos y es de sacarles realmente el jugo. ¿Para qué? Para tener una movilidad sostenible, una movilidad que sea igualitaria, que todo el mundo pueda aprovecharla y que sea muchísimo más eficiente. Y le agregaría con el ser humano en el centro. Pero Febe, yo los quiero invitar porque en Autómatas, si les gustó esta conversación, Claro. en Autómatas vamos a tener un desarrollo más a profundidad del tema. Sí, que los invitamos todos los sábados, 9 de la mañana, a través de Monumental 93.5 FM. Aprendemos sobre inteligencia artificial. Yo lo decía, ¿hace cuánto? Eran 3 años. Empezamos en Central de Radios, el grupo radiofónico más importante del país, parte del Grupo Repretel, a implementar la IA también en nuestros contenidos. Y entre esos nuevos contenidos fue desarrollar Autómatas, que usted puede escuchar todos los sábados 9 de la mañana. También lo puede buscar en podcast si quiere seguir aprendiendo de esta tecnología, y en los próximos días tendremos también un programa especial sobre movilidad. Gracias, don Hernán. De nuevo, ¿verdad? Es un estudioso de la inteligencia artificial, don Hernán Azofeifa. Además, lo decía yo orgullosamente, pionero de la implementación de la inteligencia artificial en los medios de Costa Rica. Y don César Bravo, también experto en inteligencia artificial. Que sigan disfrutando de este evento. Muchas gracias. Gracias. Nuestro siguiente tema, accidentes de tránsito, retos y oportunidades para construir una movilidad más segura y resiliente. La conferencista Ana Paola Santamaría del Instituto Nacional de Seguros. Buenos días. Hoy les traemos este tema que es muy interesante porque vamos a hablar de los retos y las oportunidades que tenemos como sociedad para hacer un entorno seguro y resiliente y también sostenible. Es importante que cuando hablamos de sostenibilidad y en el tema de los accidentes de tránsito nos tenemos que vincular a cada uno de los ODS o los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, entre ellos el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3 y el número 9, que están estrechamente vinculados con la temática de accidentes de tránsito, en términos de que el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3 nos habla de la responsabilidad de disminuir las muertes en carretera, porque estas son una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Y el Objetivo de Desarrollo número 9 nos habla sobre infraestructura, lo que nos hablaba don Hernán ahora en la mañana, de tener una infraestructura sostenible y adecuada para cada uno de los usuarios de la vía. Es importante que cuando hablamos del tema de accidentes de tránsito tenemos que enfocarnos en un sistema seguro, y los sistemas seguros son aquellos sistemas enfocados en ¿qué? En la prevención, y que logremos que cada uno de nosotros sea buenos usuarios de la vía. En el 2024, según lo que estimó la OMS, más de 1.3 millones de personas fallecieron producto de un accidente de tránsito, ya sea en carretera o hasta 30 días posteriores, cuando hablamos de las diferentes complicaciones que puede tener este evento. ¿Esto qué representa? 15 muertes por cada 100.000 habitantes en el año 2021, que son de las últimas proyecciones que hay publicadas. Y entre 20 y 50 millones de personas con lesiones no mortales. ¿Qué quiere decir esto? Amputaciones, lesiones severas a nivel de la cabeza, también lesiones severas a nivel musculoesquelético, que implican un impacto directo sobre la discapacidad y la incapacidad que tienen cada una de las personas, y este impacto va directamente a los productos internos brutos de cada uno de nuestros países. Se estima también que el costo anual por accidentes de tránsito es de 3.6 billones de dólares. Ahorita vamos a ver en Costa Rica, en la última estimación que tenemos del 2018, esto fue un impacto del 1.2% del Producto Interno Bruto. Y bueno, como les comentaba, los accidentes de tránsito son una de las primeras causas de muerte prematura en el mundo. 1.3 millones de personas no es una cifra nada despreciable. Y si vemos cuál es la distribución de las enfermedades y las lesiones y los eventos de causa externa a nivel mundial,
nos damos cuenta que los accidentes de tránsito son el número 6. En el medio de la tabla, antes que encontramos las enfermedades crónicas no transmisibles, por ejemplo, hipertensión, diabetes y obesidad. Pero en este momento, el tema que nos trae es accidentes de tránsito, y esto implica una necesidad de que seamos y generemos cultura cada uno de nosotros. En el último mes, se estima que murieron 112.904 personas en el mundo producto de un accidente de tránsito. Y aquí, tal vez de los datos más importantes, son personas jóvenes, son niños, son adolescentes, son adultos jóvenes, que esto nos lleva a ¿qué? A tener años de vida potencialmente perdidos. Y también esos años de vida potencialmente perdidos van a tener un impacto sobre las familias y sobre la economía de los diferentes países y del mundo entero. Por día fallecen 3.713 personas en el mundo producto de accidentes de tránsito. Para el mes de septiembre tenemos 34.000 personas lesionadas por un accidente de tránsito. En el 2024 se lesionaron 40.000 personas. Probablemente vamos a llegar a la cifra o la vamos a superar con respecto al año anterior. Un tema también muy importante es la mortalidad, y vemos la mortalidad principalmente en carretera, que es lo que nos dicen los datos preliminares del COSEBI, que este año probablemente vamos a llegar a 1.000 muertos en carretera, y que esas personas, cerca del 50%, conducían una motocicleta o eran acompañantes de una motocicleta. Y aquí pues vemos el problema de la muerte en sitio, pero también no podemos olvidar las personas que fallecen hasta 30 días después del accidente, que desde el punto de vista clínico es muy importante porque tienen lesiones relacionadas con esto. La estimación es que entre el 2012 y el 2023, 11 años, 9.193 personas fallecieron en producto de un accidente de tránsito, y más o menos la mitad o casi la mitad fallecieron 30 días después, lo cual visibiliza y agrava el problema en términos de mortalidad. En términos de lesiones, como les comentaba, cerca del 60% de las personas lesionadas en un accidente de tránsito iban en una motocicleta conduciéndolos o siendo acompañantes. Y estas personas son personas jóvenes, entre los 20 y los 40 años. Dentro de las primeras causas de accidentes, que también lo vemos con los indicadores que nos da el COSEBI como rector, el exceso de velocidad, los falsos adelantamientos y el uso de los distractores son fundamentales, y son temas de cultura y temas también relacionados con la responsabilidad individual. En Costa Rica tenemos indicadores de salud a nivel mundial o de clase mundial. La esperanza de vida de una persona costarricense en estos momentos está ascendiendo a más de 80 años. Entonces, si una persona fallece a sus 20 años, representan muchísimos años, 60 años que se perdieron desde la productividad, desde la parte social y desde el impacto familiar. Entonces, en el 2019, que es de los últimos cálculos que se tiene con respecto a los años de vida perdidos, se estima que cerca de 36.000 años de vida se perdieron producto de un accidente de tránsito. Y esto, los hombres son el 83% de las víctimas. Como les comentaba, en nuestro país la esperanza de vida más o menos entre 77 y 80 años, y la mayoría de las víctimas fallece teniendo 29 años. Entonces, esto disminuye también expectativa de vida. Las motocicletas se llevan la mayor parte del problema en términos de lesiones, en términos de mortalidad. Cerca del 61% de los accidentes son en una motocicleta. Encontramos un 19% en vehículos particulares. Tenemos una cifra de desconocidos, porque también hay otros vehículos y otros medios de transporte, pueden ser peatones, que es casi el 15%. ¿Esto qué representa? A que aproximadamente uno de cada 100 personas se lesionó en un accidente de tránsito. Probablemente alguno de todos los que estamos aquí tiene un familiar que sufrió un accidente de tránsito en el último año. ¿Y qué se lesionan principalmente estas personas? Bueno, lo más frecuente son las lesiones en los miembros inferiores, pero también están las lesiones en la cabeza, las lesiones en los hombros, las lesiones en el tórax,
las lesiones en mano y muñeca, las lesiones en las rodillas y, como les comentaba, piernas y tobillos. Si sumamos rodillas, piernas y tobillos, es casi el 30% de la frecuencia de las lesiones para estas personas que sufrieron un accidente de tránsito. Y esto principalmente en personas en motocicleta. Y bueno, les he comentado un poquito el impacto que tienen los accidentes de tránsito sobre el Producto Interno Bruto, sobre la incapacidad y sobre la discapacidad. Esto tiene una relación directa en términos de sostenibilidad. Y tenemos pues una encrucijada. Tenemos que resolver un problema. Y este problema va de la mano ¿con qué? Con que desde el punto de vista poblacional en Costa Rica, nuestra población cada vez envejece más. También tenemos una esperanza de vida que aumenta todos los días y la discapacidad asociada producto de los accidentes de tránsito cada vez es mayor, porque vemos personas con lesiones más severas, vemos más personas con amputaciones, con lesiones cerebrales. Y esto nos lleva a los 3 pilares de la sostenibilidad. El pilar ambiente, que lo hemos comentado anteriormente, el pilar social y el pilar de gobernanza. Y bueno, aquí lo más importante es el impacto social. El impacto social en términos de ¿qué? De que vemos incapacidades. El año pasado el INS pagó más de 5.000 millones de colones en incapacidades relacionadas a accidentes de tránsito. El acceso a los recursos de esa familia, el pago a los servicios básicos también impacta sobre cada uno de estos. Y tal vez es la parte más social o más personal del tema de los accidentes de tránsito. No podemos olvidar ni obviar el tema de la muerte y los años de vida potencialmente perdidos, los 60 años que se pierden en un accidente, una persona de 20 años que falleció en carretera o producto de los accidentes. También el tema de las alteraciones en la dinámica familiar, la dinámica social, la dinámica de las comunidades, de nuestras propias empresas, de nuestros sitios de trabajo. Un accidente de tránsito puede traer consecuencias sobre todas las personas que estamos alrededor. Nos preocupamos por esa persona, nos preocupamos por las familias de esas personas. También, ¿qué va a pasar? La discapacidad, la reinserción laboral de esa persona posterior al accidente. También tenemos un impacto psicológico. El tema de la salud mental en nuestro país y en el mundo es uno de los principales temas por resolver. ¿Por qué? Todos sabemos, probablemente tenemos algún amigo, familiar, conocido que esté con un cuadro de ansiedad, con un cuadro de depresión, el estrés. Andamos manejando en carretera estresados, probablemente pensando en los diferentes temas que tenemos de nuestra vida personal, de nuestra vida familiar, de nuestra vida laboral. Y esto impacta directamente ¿sobre qué? Sobre un accidente. Vamos pendientes de nuestro celular, de las redes sociales. Se convierten en distractores a la hora de manejar y la mayor probabilidad y el mayor riesgo de tener un accidente. El tema de la gobernanza, y la gobernanza desde la sostenibilidad lo vemos como el impacto económico, ¿verdad? En el impacto económico, vean lo que nos dice el Banco Mundial. El Banco Mundial nos dice que los accidentes de tránsito cuestan entre el 2 y el 5% del Producto Interno Bruto de cada uno de los países. Como les comenté, en Costa Rica la estimación es el 1.2% del PIB. Y esto también nos genera, eso se genera ¿por qué? Porque por los costos en la atención médica. 40.000 lesionados implican atención médica. 40.000 lesionados pues también pueden implicar la necesidad de incapacidad, la necesidad de hospitalización, de cirugía, la atención en el sitio del accidente, y todo esto devenga un costo importante. Les había dicho anteriormente que el INS solo el año pasado pagó más de 5.000 millones de colones en incapacidades vinculadas a los accidentes de tránsito. La pérdida de la productividad, que lo mencionaron ahorita, y la competitividad como país, por un tema también de infraestructura y un tema de presas. Y también esto implica que debemos como país y como cultura repensar y pensar en que es necesario el compromiso de cada uno desde la parte individual
el colectivo y cada una de las organizaciones. ¿Para qué? Para hacer una gobernanza en el tema de accidentes de tránsito, que ya de por sí son epidémicos en Costa Rica y ya de por sí estamos visibilizando su impacto. Y tiene un impacto enorme sobre cada una de las personas y sobre nuestra sociedad. Y ya para ir concluyendo, recordemos que los accidentes de tránsito son multidimensionales y multicausales. No solo interviene la parte de la infraestructura vial, sino que también interviene la parte de la salud física de las personas, la salud mental, el ambiente, las condiciones climáticas. Costa Rica es uno de los países donde más llueve en el mundo. Entonces, también tenemos el clima que no está de nuestra parte. Se debe generar un compromiso real de cada uno de nosotros. Digo cada uno de nosotros como actores sociales y como personas y como usuarios de la vía. No es un tema únicamente de los rectores o de las instituciones que trabajamos en prevención, sino es un compromiso individual. Se requiere una gobernanza intersectorial por medio de los rectores y por medio de la articulación de diferentes empresas y diferentes esfuerzos. ¿Para qué? Para generar políticas públicas y que estas políticas públicas, de la mano con el análisis de la data, el análisis continuo del entorno, nos permitan tomar decisiones eficaces y eficientes. ¿Para qué? Para reducir el problema y poder medir al final el impacto del evento y visibilizarlo aún más. Y con esta frase me despido. Es una frase anónima que dice: la verdadera medida del progreso no solo está en cuántos vehículos circulan, sino en cuántas vidas protegemos en el camino. Recordemos que prevenir siempre va a salvar vidas. Ahora vamos a escuchar la conferencia de Esteban Azofeifa, gerente de operaciones de DECRA Costa Rica, sobre la cultura vial y seguridad. Buenas, espero que todos se encuentren muy bien. Yo me estoy muy emocionado de escuchar tantos temas tan interesantes que nos pueden ayudar en nuestro país para el tema de movilidad y tener una movilidad segura, de lo que nos trae hoy a este lugar. A modo de presentación, mi nombre es Esteban Azofeifa Alfaro, soy gerente de operaciones, mantenimiento y servicio al cliente en DECRA Costa Rica. Ayer en la noche estaba con mi esposa recapitulando un poco antes de venir a este lugar a exponer y nos dimos cuenta que toda mi vida ha estado ligada a este sector automotriz. Tengo más de 20 años de experiencia en esta industria. De hecho, a mis 16 años inicié con un estudio técnico en el colegio vocacional que está ubicado aquí en San José y soy egresado orgullosamente de mecánica automotriz. A nivel industrial, llevé estudios en la universidad y soy ingeniero. Algo muy importante que quería tocar es que en el área de revisión técnica tuve la oportunidad de trabajar y de ver cómo este negocio fue evolucionando a través de los años. En un inicio, tal vez algunos de ustedes recuerden, existía un programa por allá de los finales de la década de los 90 e inicios del 2000 que se llamaba Ecomarchamo. En este programa el gobierno facultaba a colegios técnicos y talleres a realizar inspecciones técnicas de los gases que emitían los motores. Como yo trabajaba y estudié en un colegio, tuve la oportunidad de estar ahí. Hasta la fecha, hoy en día, en que tenemos una inspección técnica vehicular integral, la cual es ejecutada por DECRA
en sus 45 líneas de inspección día con día con los más altos estándares de calidad internacional. Yo puedo dar fe, gracias a esta experiencia, que actualmente el pueblo de Costa Rica tiene una inspección técnica vehicular integral a sus manos y a un bajo costo. Y antes de proseguir con la exponencia, quiero comentarles sobre este término, inspección técnica vehicular integral. ¿A qué se refiere? En DECRA Costa Rica inspeccionamos todos los sistemas del automóvil, entre los cuales puedo citar el sistema de alineado o el sistema de tramado, el sistema de suspensión, el sistema de dirección, el sistema de frenos. También el sistema de alumbrado y señalización. A su vez, inspeccionamos la carrocería, el chasis, el motor y la transmisión. Actividades como esta, Movilidad 360, en las cuales se exponen nuevas ideas, tecnologías y tendencias, realmente son el pilar de la seguridad. Y para DECRA es muy importante este tema. Yo me siento muy honrado de estar esta noche y poder presentarles la visión de DECRA en un tema muy importante, que es la cultura vial y la seguridad. Desde DECRA creemos que todos los actores en carretera, como los conductores, ciclistas y peatones, merecen el mismo respeto. Comentarles que en el mes de junio, en DECRA Costa Rica y con colegas de todo el mundo, estuvimos celebrando los 100 años de fundación de DECRA. Esto es un hito histórico y representa a una empresa comprometida con la vida. Como les comentaba, DECRA fue fundada en 1925 bajo el nombre de Asociación Alemana de Inspección de Vehículos a Motor. Y desde siempre nuestra razón de ser ha sido la seguridad vial. En DECRA siempre ha estado ligado este nombre a la inspección técnica de vehículos. Como pueden observar en esta línea de tiempo, desde 1925 DECRA existe. Y por supuesto, en primera instancia nosotros como DECRA tratamos y logramos posicionarnos en primer lugar en Alemania en cuanto a inspecciones técnicas vehiculares. Posterior a esto, DECRA decidió incursar en otras actividades y servicios, como lo son la seguridad industrial, la energía y la construcción. Hasta hoy en día que DECRA se ha convertido en un líder mundial, teniendo expertos de seguridad alrededor del mundo que garantizan no solo una seguridad en el trabajo, sino en carreteras y en nuestros hogares. Como líder mundial, DECRA tiene operaciones en 60 países del mundo. Estamos en Europa, América, Asia, África y Oceanía. Tenemos más de 49,000 trabajadores a nivel global. Y solo en el año 2024 hemos ejecutado más de 32 millones de inspecciones vehiculares. Y bueno, yo llevo ya varios minutos conversándoles sobre la importancia de nuestro trabajo y sobre qué representa DECRA a nivel mundial. Pero me gustaría que ustedes puedan observar por medio de este video qué es lo que hace único a DECRA.
Gracias al trabajo de varios colegas alrededor del mundo, como les comentaba, en temas en que son expertos en seguridad, DECRA se convierte en un socio global y de hecho parte de su liderazgo se refleja en alianzas estratégicas, no solo con empresas top mundial, sino con organizaciones. Por ejemplo, DECRA es la única firma privada que forma parte del Comité de Movilidad de Organización de las Naciones Unidas. También tenemos una alianza estrecha con Microsoft, donde promovemos la seguridad digital en el sector del transporte. Y por último, tenemos una alianza con Bosch, donde somos aliados y realizamos pruebas y certificación de soluciones de ciberseguridad. En un mundo cambiante, como expusieron otros compañeros, el tema de la inteligencia artificial está jugando un factor muy importante, y en nuestros procesos ya la inteligencia artificial está incluida. Ahora bien, a nivel regional, en Costa Rica, nuestra visión desde que llegó DECRA en el 2022 es ser un aliado estratégico en temas de seguridad vial. Yo tuve el privilegio de ser parte del inicio de operaciones. Aún recuerdo en el 2022 cuando iniciamos y teníamos el reto súper importante, como lo mencionaba la compañera anterior, con una flota vehicular que va creciendo día con día. Nosotros teníamos y ocupábamos que las estaciones que fueron construidas hace 20 años pudieran funcionar al dedillo para poder cumplir con la capacidad. Gracias a nuestra calidad y experiencias y una alianza estratégica, inclusive con otra empresa alemana que se llama Maha, que es proveedora de equipos de inspección y de repuestos para esos equipos, nuestros equipos trabajan a punto y en óptimas condiciones día con día. Prueba de esto es que a hoy, 2025, hemos logrado inspeccionar más de 2,2 millones de vehículos. Y como les dije anteriormente, a un bajo precio. ¿Qué quiere decir esto? El antiguo prestatario del servicio tenía una tarifa y nosotros, gracias a esta optimización y mejora continua, podemos ofrecerle al usuario menos de la mitad del costo de lo que valía anteriormente. Además, existieron mejoras en la tecnología para hacer más ágil el servicio y logramos que los clientes no se tengan que bajar cuando facturan. Eliminamos burocracia, ya una persona no tiene que presentar temas de papeleos, sino que únicamente presenta su tarjeta, la licencia, e inmediatamente le facturamos. Como dato importante, en DECRA desarrollamos una base de datos, la cual es propiedad del Estado y está ligada a las instituciones públicas como el INS, el Registro Nacional, el Ministerio de Hacienda. Como bien comentaba la compañera anterior, por ejemplo, la revisión técnica es requisito para el pago del marchamo y actualmente nuestra base de datos está ligada automáticamente y en tiempo real al INS. Asimismo al COSEBI, ellos pueden visualizar el estado actual de cada inspección técnica vehicular en tiempo real. Esto nos ha facultado a realizar más de 6.800.000 inspecciones desde que comenzamos operaciones en Costa Rica. Por otro lado, comentarles que tenemos cobertura en todo el país. Tenemos 13 estaciones fijas que están ubicadas en el gran área metropolitana, en Alajuela, Alajuelita, Barrial de Heredia, San Miguel de Santo Domingo y Cartago. A su vez, en la periferia del país tenemos estaciones en Punta Arenas, Guapiles, Pérez Celedón, San Carlos, Liberia, Nicoya, Limón y Cañas. Y tenemos 3 estaciones móviles. Estas estaciones móviles tienen una particularidad y es que van de comunidad en comunidad. En el caso de la Móvil Sur visita comunidades como Ciudad Cortés, Ciudad Neyli
y Sabalito. En el caso de la Móvil Norte, visita lugares como Grecia, Upala, Huatuso y Los Chiles. Y por último tenemos la estación móvil central, que visita las comunidades de Parrita, Turrialba y la zona de Los Santos. Además, parte de nuestra responsabilidad social es llevar el proceso de inspección técnica vehicular a comunidades de difícil acceso, como lo son Isla Chira y Talamanca. En síntesis, desde DECRA creemos que todos los usuarios de las carreteras, los vehículos que en ella transitan y la infraestructura vial coinciden en un punto medio, y para nosotros una inspección técnica, más que un requisito de ley, es un proyecto país que garantiza la seguridad de cada uno de nosotros en carretera. Desde DECRA promovemos también la cultura vial por medio de nuestras redes sociales. Como bien indicaban compañeros anteriores, nosotros concientizamos a los conductores, peatones y ciclistas con campañas de comunicación vía redes sociales, donde les damos tips a los usuarios de cómo ejecutar mantenimiento preventivo a sus vehículos desde sus hogares. En esa misma línea decidimos patrocinar al equipo femenino de CBZ DECRA, porque creemos que la movilidad segura es importante y el ciclismo y la bicicleta son un factor relevante en este campo. También tenemos alianzas público-privadas con diversas empresas con las cuales ejecutamos, por ejemplo, operativos informativos en carretera. Para esto elegimos momentos donde existe alto tránsito vehicular, por ejemplo en la ruta 27, que tuvimos una alianza con el INS y con la Policía Municipal de Escazú. Entonces ahí nuestros inspectores realizan inspecciones visuales y entregan datos informativos a los clientes y kits de seguridad. También nosotros participamos de ferias de seguridad vial. Esto lo hacemos durante el año. En este también generamos conciencia en todos los actores de carretera. Y por último, como líder global, DECRA en seguridad e inspección técnica vehicular, creemos que la seguridad vial se construye no solo con un servicio de excelencia, sino con educación, conciencia y participación activa para garantizar un presente y un futuro más seguro para todos. Gracias. A continuación es el momento de escuchar las palabras de don Mario Martínez, quien es gerente de administración de canales para Bridgestone Centroamérica, quien nos va a comentar cómo la compañía promueve la movilidad junto a la tecnología. ¿Cómo están? Estoy muy contento, muy orgulloso de estar aquí, muy emocionado. En nombre de Bridgestone, damos las gracias por permitirnos ser parte de este importante evento. Es una grata sorpresa que estoy teniendo, escuchando datos, muchas cosas muy positivas del país de las cuales nos tenemos que sentir orgullosos, empezando por la tasa de mortalidad, la expectativa de vida que hablaban hace un momento. 80 años, wow, a nivel regional es un número muy positivo. 70 años pues, son algunos de los países que se manejan. Entonces, esos indicadores, esos números me llenan de orgullo, me llenan de felicidad. Y como representante de Bridgestone, me motiva y me invita a que sigamos trabajando de la mano con ustedes. Nos hemos caracterizado por ser líderes en movilidad y soluciones sostenibles. Y todos estos desarrollos que tenemos a nivel de nuestras llantas va de la mano con esta sostenibilidad de la cual han hablado ustedes. Entonces, los felicito como país. El otro detalle muy importante que me llamó la atención, el tema de la revisión técnica anual. Aunque se ve normal a nivel regional, no es tan común la revisión técnica vehicular. Tenemos más de 30 países entre
Centroamérica y el Caribe, dentro de los cuales alrededor de 10 países son los que la tienen implementada. Entonces, eso habla mucho de la responsabilidad que tenemos como sociedad y también es de aplaudirlo y de felicitarlos y exhortarlos a que sigamos trabajando en conjunto pensando en las futuras generaciones. Les voy a compartir por acá un video que habla un poco de nuestra esencia. Avanzar juntos hacia el futuro como equipo, como sociedad, es nuestro motor diario, es nuestra esencia, como lo pudieron ver acá. Y el día de hoy, pues igual les quiero compartir que Bridgestone en Costa Rica es mucho más que llantas. Actualmente tenemos una planta en Belén, Heredia, en la cual estamos fabricando alrededor de 11,000 llantas diarias, es nuestra capacidad, dentro de las cuales el 10% se queda en el mercado local y estamos con el 90% a nivel exportación. Cubrimos América Central, el Caribe, Ecuador, Colombia y somos jugadores líderes a nivel de equipo original en Estados Unidos y en otros países a nivel global. Adicionalmente tenemos nuestros compensadores de aire, estos son productos 100% de exportación y ese Air Ride Firestone está en Turrialba y fue inaugurado aquí en 2009. Por otro lado, tenemos nuestro centro de servicios compartidos, con el cual brindamos soporte a varios países, dentro de los cuales vamos desde Argentina hasta Canadá y estamos aquí desde el 2012. Y recientemente tenemos nuestra comercializadora, que se inauguró en el año 2022. Esto es de mucha relevancia porque, como pueden darse cuenta, a través de estas distintas operaciones estamos otorgando más de 1,500 empleos dentro de Costa Rica. Ahora bien, como les comentaba, a nivel de equipo original hemos sido líderes durante muchos años. Muchos me preguntan, pero ¿por qué tecnologías? Al final, la llanta es un hule negro que lo que tiene que hacer es estar inflado y rodar. Estos foros nos interesan muchísimo porque es un espacio en el cual buscamos concientizar a la sociedad de que no solamente es eso, que hay mucho más involucrado en todos estos productos que fabricamos y la tecnología es un factor de mucha relevancia. Por mencionarles algunos, aquí lo pueden apreciar, estamos poniendo a nivel de tecnología los avances que tenemos y las inversiones que estamos realizando a nivel de nuestros productos, lo que buscan es que sean más durables,
que sean más confortables para la conducción y sobre todo que nos brinden un control excepcional a nivel de adherencia a la superficie, para con esto tener un rendimiento maximizado y por ende tener menor necesidad de realizar reparaciones, reemplazar llantas o hacer paradas inesperadas en la vía. Por mencionarles algunas de nuestras tecnologías, la más reciente que tenemos es el Lighten, que va en línea con nuestro compromiso E8, y esta tecnología lo que busca es reducir la resistencia al rodamiento, ¿ok? Y muchos se preguntarán, ¿y eso en qué me ayuda? Pues en muchas cosas. Primero, y lo que estamos buscando es que reduce la emisión de CO2. Entonces, de nuevo, todos nuestros desarrollos y nuestras invenciones van de la mano pensando en seguir creciendo, pero hacerlo de una forma sostenible. Muchas veces yo les digo, bueno, la pregunta es, ¿a quién le gusta cambiar llantas? La verdad, no he encontrado uno. Bueno, los que estamos en llantas, nos encanta comprar llantas. Pero los usuarios normales son, al final es una emergencia, es una necesidad, es un gasto. Entonces yo lo que les digo es, la pregunta correcta a la hora de cambiar una llanta no es cuál es la llanta más cara o cuál es la llanta más barata. La pregunta correcta es cuál es la llanta que tiene un respaldo, cuál es la llanta que nos transmite seguridad, cuál es la llanta en la cual voy a depositar la vida de nuestras familias, ¿ok? Entonces, desde Bridgestone, pensando en esto, contamos con una garantía doble que va enfocada, primero, 6 años de garantía por fabricación. ¿Qué quiere decir eso? Que en el momento que la compra, pues usted se le señala la fecha en la que fue fabricada y ese neumático tiene 6 años para cubrir cualquier desperfecto que pudiera presentar. Y adicionalmente, y la más importante, considerando que al final hay daños fortuitos en la carretera, tenemos una contra golpes y pinchaduras. En Bridgestone cubre 2 años y en Firestone cumple 1 año a partir de la compra. ¿Cómo funciona? Muy sencillo. Usted compra la llanta, lamentablemente salió, no vio un hueco en el camino, se fue, la rompió, regresa con el distribuidor y le damos una nueva. Así funciona. Entonces, al final, esto es respaldo, esto es confianza en nuestros productos y esa confianza es la que queremos que nuestros usuarios entiendan, conozcan y tengan la tranquilidad a la hora de hacer sus compras. Ahora bien, hemos hablado de soluciones de movilidad y es por lo cual estamos aquí juntos el día de hoy. Como Bridgestone, a nivel de soluciones de movilidad, contamos con diversos softwares y programas, pero uno de los más relevantes a nivel de telemetría vehicular es Webfleet. Webfleet es un software que tenemos que nos permite medir en tiempo real consumos de combustible, cuánto kilometraje están rindiendo las llantas, cuánto kilometraje está recorriendo y cuánto combustible está consumiendo para hacerlo. Y adicionalmente, hábitos de manejo. Hablamos y escuchamos aquí con los diferentes expositores que hablaron de hábitos de manejo. Los hábitos de manejo son de mucha relevancia a nivel del performance, no solo de la llanta, sino del vehículo. Y como lo hablamos, todo esto es un ecosistema, ¿ok? Entonces, este sistema de telemetría nos permite en tiempo real hacer esas mediciones de nuevo para ir haciendo las correcciones pertinentes. Vamos con otro video.
este video me encanta porque engloba muchas cosas y acompaña las palabras que les estoy compartiendo el día de hoy, que no únicamente es de movernos del punto A al punto B, sino que es la experiencia. Hablaron hace un momento de los distractores. Si vieron, el joven iba tomando café, muchas veces con las presas nos ponemos a ver el celular, o eso al final estos foros lo que busca es concientizar de que podemos tener las mejores llantas, podemos tener los mejores vehículos, podemos tener la mejor infraestructura, pero si a nivel usuario no existe esa concientización y ese hábito correcto en temas de conducción, pues no podemos hacer mucho. Entonces la invitación es a que los usuarios pues se concienticen, que conozcan más de los productos que están utilizando. En el caso particular de las llantas, entender para qué fueron fabricadas. Hablaron hace un momento de las motocicletas, por ejemplo. Las motocicletas, y no me quiero aventurar a decirle que todos, pero podría apostar que un porcentaje alto. Si les preguntamos a un usuario de motocicleta qué tipo de llanta está colocando en su motocicleta, cuál va adelante, cuál va atrás, por qué tiene que ir adelante, por qué tiene que ir atrás, por qué tiene que tener una presión adecuada, por qué tiene que tener un compuesto específico, no lo saben. Entonces, esa concientización es clave y es parte de nuestro compromiso con la sociedad y la obligación que tenemos con ustedes como usuarios para transmitirles ese conocimiento y asegurar que el producto que están adquiriendo sea el adecuado para las exigencias que va a tener en la carretera. Como parte de nuestro compromiso, adicionalmente, tenemos un compromiso enorme con el medio ambiente. El medio ambiente a nivel ecología forma parte de uno de nuestros pilares en el compromiso E8. Y lo que estamos buscando es que hacia el año 2030 hayamos reducido en un 50% nuestras emisiones de CO2. Y para 2050 que seamos una empresa carbono neutral. Estamos con fuertes inversiones, fuertes desarrollos y esto está siendo nuestro motor. De nuevo, como los comenté en algún momento, la visión, la misión de nuestro fundador, servir a la sociedad con calidad superior, es lo que nos mueve. De hecho, hay muchas frases célebres de nuestro fundador Shohiro Ishibashi, pero una de las que más me gusta de él es una en la que dijo: cualquier empresa que únicamente piense en el lucro, cómo vender más, cómo generar, es una empresa dedicada al fracaso. Las empresas deben enfocarse en cómo aportar soluciones a la sociedad y estoy seguro que cualquier empresa que piense en la sociedad, en el desarrollo de sus productos, siempre será próspera. Eso es algo que hay que entenderlo, tiene un trasfondo muy fuerte, muy profundo y que va en línea con todo lo que hemos hablado el día de hoy, con los valores y principios que ustedes han mencionado y por eso estamos muy contentos de estar acá. A nivel social y ambiental estamos realizando varias actividades como Bridgestone. Dentro de las más relevantes, nos estamos consolidando como líderes en electrificación y uso de energías limpias. Recientemente inauguramos nuestra caldera eléctrica, hace un poco más de un año, con la cual hemos tenido una reducción significativa en emisión de gases CO2 y esto, pues, de nuevo, en línea con nuestro compromiso con la ecología. Estamos buscando la carbono neutralidad 2050, como se los mencioné. Y adicionalmente estamos con campañas de recolección de llantas. Tenemos un programa que se llama Llantatón. Tenemos ya 9 años de tenerlo al aire, en el cual hemos recolectado ya casi 1000 toneladas de llantas usadas. Tienen idea la cantidad de llantas que eso representa. Entonces, de nuevo, no es solo tenga la llanta, a ver si le sirve, a ver si no le sirve, a ver dónde la deja, a ver cuándo la cambia. No, es como empresa, cuentan con nuestro compromiso y tengan la seguridad de que tienen un respaldo, no solo a nivel de asesoría, sino también de un manejo adecuado del producto cuando termina su vida útil. Adicionalmente hemos recibido algunos reconocimientos, dentro de los cuales recibimos bandera azul, esto a nivel ecológico, esto lo recibimos desde el 2013, lo estamos recibiendo porque estamos ayudando a minimizar los impactos en el cambio climático con todas las iniciativas que hemos compartido. Por otro lado, también, y por ahí lo mencionaron, cómo educar desde los más pequeños. Tenemos un programa de responsabilidad social que se llama Piensa antes de conducir Kids, con el cual hemos alcanzado ya a socializar, a compartir y a buscar educar a los más pequeños, niños
y jóvenes. Ya casi 9,000 alumnos y estudiantes hemos alcanzado para concientizarlos que la responsabilidad no únicamente es para el usuario del vehículo, no es únicamente para, yo compré llantas, yo soy el responsable, no. Como peatones también existe una responsabilidad y lo que estamos buscando es concientizar desde los más chiquitos para que crezcan con esos hábitos y sean ciudadanos responsables en el momento en que corresponda. ¿Qué estamos buscando para recalcar? Contribuir a un futuro más sostenible es lo que nos mueve, es lo que realmente nos importa como empresa. No solamente somos llantas, como lo mencioné hace un momento, somos muchísimo más allá de eso. Y cuentan con nuestro compromiso con la sociedad, lo he mencionado muchas veces a lo largo de esta intervención, porque ese es nuestro eje, ese es nuestro vector principal, aportar soluciones a la sociedad, desde la movilidad, pero cubriendo todos los factores y todas las variables que esto conlleva. Eso es lo que realmente nos importa, que nuestros usuarios se sientan tranquilos en el momento que se montan a su vehículo, que van a llegar a donde deben, que van a ir con la seguridad, que van a ir con el respaldo y lo más importante, que van a poder reunirse nuevamente con sus seres queridos. Eso es lo que les traemos el día de hoy. Les agradezco muchísimo el espacio y ha sido un honor estar acá. Muchas gracias. Y llegó una parte fundamental de este evento y es el análisis, la discusión. Vamos a tener un conversatorio titulado Moviéndonos hacia el futuro, moderado por el director de Noticias Repretel, Randall Rivera, y por la directora de Noticias Monumental, Febe Cruz. Muchas gracias, Melissa. Un saludo además a todas nuestras audiencias hoy para hablar, por supuesto, de uno de los principales desafíos que tiene nuestro país, que tiene el mundo, que tiene cada una de nuestras familias y cada uno de nosotros, que es la movilidad. Doña Febe Cruz, directora de Noticias Monumental, me acompaña. Febe, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Randall? Qué gusto, como siempre, compartir con vos en estos proyectos de Grupo Repretel y, por supuesto, con toda la gente que nos está observando a esta hora. Ahora que hemos estado escuchando charlas, ¿verdad? Y también que ha sido un espacio muy enriquecedor para saber qué están haciendo las instituciones y las empresas en Costa Rica para enfrentar esos desafíos de los que hablas, empecé a pensar en los checks que tenemos o no tenemos. Ajá. Y quiero que vos ahí donde estás y también la gente que nos está observando vaya haciendo check. ¿Tenemos una movilidad ordenada? Pues le voy respondiendo yo. Sí, no. Si quiere, ¿eh? No. ¿Tenemos una movilidad segura? No. ¿Tenemos una movilidad sostenible? No. Qué duro, ¿verdad? Cuando uno empieza a ver así Sí. las cosas, que estamos muy atrás y que esto como país nos resta también competitividad. Ahora déjeme desquitarme de este ejercicio. Te comprometí, ¿verdad? Sí, un toque, pero no importa, ahora la comprometo yo a usted. ¿Ayer vio algún choque? Sí. De hecho, antes de llegar aquí vi uno que nos atrasó a todos durante el día. Así es. ¿Ayer se topó alguna presa? Todos los días. A todas horas. Ahora ni siquiera, es que ya no existe la hora pico. No, ahora es y ya no pico existe toda. sábado ni domingo. Ahora No. presa todos los días. Es más, mientras estamos haciendo este conversatorio, está lloviendo. Lo que significa que hay grandes presas. Mientras nosotros conversamos aquí, hay un montón de gente, de personas que van hacia su casa, hacia su trabajo, de carros, de camiones que brindan servicios empresariales, de clientes, de emergencias que están pegados a empresas. Mientras conversamos, en este instante, por ejemplo, está cerrada la ruta 32, ¿verdad? La vena más importante hacia la exportación en nuestro país. Así es que creo que todos estamos claros, Febe, de que uno de los desafíos desde la competitividad como país, ¿okay? Pero también desde la vida personal, desde mi tiempo, el tuyo, el tiempo de cada uno de los expositores, el tiempo de los costarricenses. Calidad de vida. Exactamente, tiene que ver con la calidad de vida y justamente estamos aquí hoy en un ejercicio constructivo para ver cómo sumamos sinergias, porque esto no lo puede sacar el sector público solo ni el sector privado solo. Tenemos que hacer algo juntos para ir construyendo un mejor país competitivo y un mejor país para cada uno de los costarricenses. Sí, sin duda alguna, así es, ¿verdad? Sinergias, la alianza, que a veces, y en los últimos años uno lo ha notado, se sataniza, ¿verdad? La alianza público-privada, y no, que jamás nosotros con la empresa privada, no,
Hay que Usted aprovecharlo, usted que necesita. solo no se puede. Usted vio a Waston en ACL. Sí. No lo querían llamar, ahí está Waston. Vio a Joel en ACL. Sí. No lo querían llamar, ahí es. Pero escuchó los programas en radio y en tele. ¿Quiénes pedían a Waston y a Joel? Todos. Entonces. Pero es que necesitamos sinergias. Totalmente. ¿Con quiénes estamos hoy, Randall? Porque veo un panel aquí que está con nosotros, que ha estado compartiendo durante este evento de movilidad, este evento anual que hacemos aquí en Grupo Repretel. Hacemos sinergias. Sí, señor. Presentando. Dele a ver. Primero las damas. Silvia Rojas está aquí a mi lado. Silvia es la directora ejecutiva de ASOMOVE, que es la asociación costarricense. Ayúdame, Silvia. Porque Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica. Sí, es que dije costarricense y se me fue la C. Yo dije, ¿dónde está la C? Pero claro. Silvia, usted presente así. No, es puro sinergia. Aquí vamos pasando. Puro sinergia. De movilidad eléctrica, Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica. Silvia, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias y de verdad que muchas gracias a Grupo Repretel por esta iniciativa. Aquí al lado mío también está don Mario Martínez, gerente de gestión de canales de Bridgestone Centroamérica, que gracias por estar con nosotros también. Me estaba contando que él hace 4 años vive en Costa Rica, que es de Guatemala. Sí. Y así también son las presas allá en Guatemala. Bienvenido. Muchas gracias. Primero que todo, gracias por la invitación. Para nosotros es un gusto estar acá. Me atrevería a decir que son muy parecidas, Okay. o quizás aquí pueden ser un poco más complejas porque es un área más reducida. Pero yo diría que lejos de preocuparnos, yo creo que es ocuparnos, justamente lo que decía Randall, y creo que aquí estamos empresas relevantes y que podemos hacer eco y la diferencia dentro de la sociedad. Mario, ¿cómo le dicen allá a las presas? Tráfico. Tráfico. Sí, normal. Y otra cosa, y yo hace un momento aplaudía muchas de las cosas bonitas que tiene Costa Rica. En Guatemala, dentro del casco urbano, dentro de la ciudad capital, el 70% del tráfico se concentra. En Costa Rica no se ha llegado a ese nivel. Entonces yo creo que también uno de los retos es ver cómo se genera hacia afuera para no tener altas concentraciones de vehículos. Nosotros tenemos una ventaja, concentramos el tráfico en 51.100 kilómetros cuadrados, que es lo que mide Costa Rica. Se ríe uno por no llorar, ¿verdad? Sí, Febe, y eso que nosotros, por supuesto, estamos del lado de los que nos comemos las presas. Hay una persona aquí que está del lado del que se come las presas, pero también que tiene que intentar evitarlas lo más que pueda, que es don Carlos Ávila, que es el viceministro de Transportes del MOP. Don Carlos, bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias, don Randall, y bueno, es un honor para mí estar nuevamente en este foro. La verdad es que es muy importante darle visibilidad a estos temas, darle el peso que tienen, porque a veces creo que como sociedad tratamos de no ver esas cosillas feas que tenemos, y estos espacios nos permiten tratar de alcanzar soluciones. Muchas gracias, don Carlos, por estar con nosotros. También está con nosotros don Esteban Azofeifa, gerente de operaciones de DECRA. Ahora que lo vi, don Esteban, me acordé que en febrero tengo que ir a DECRA, ¿verdad? Antes que se me olvide. ¿Cómo está? Bienvenido también. Muy bien, gracias a Dios, muy contento de estar aquí, de escuchar a los expositores. La verdad es que son tendencias, tecnologías y ideas que sin duda alguna contribuyen a una movilidad segura, y eso es parte del ideal de DECRA. Entonces, muy feliz de estar aquí con ustedes. Lo bonito de estos ejercicios, como el que estamos haciendo hoy en el Grupo Repretel, es que uno se da cuenta que hay iniciativas de todo lado. O sea, es decir, hay iniciativas, hay una preocupación general, por supuesto, pero hay iniciativas de empresas, iniciativas de gremios, iniciativas de gobierno que buscan solucionarlo. Y voy a empezar con don Carlos, porque don Carlos, yo lo que quisiera, y lo conversaba ahora con Febe, es ver cómo desentrabamos, digamos, esa separación entre lo público y lo privado, con el fin de que, por ejemplo, quienes están hoy en estas sillas, desde la iniciativa de Bridgestone, la información que maneja DECRA, por ejemplo, y toda su experiencia, todo el impulso que tiene ASOMOVE y su preocupación, ¿cómo logramos captar todo eso para generarlo a través de la política pública, don Carlos? Creo que algo muy importante que ya se mencionó acá es no tenerle miedo a las alianzas público-privadas. A veces se ha satanizado este tema, y es una solución, digamos, una ruta para una solución integral que no vamos a lograr únicamente desde el gobierno, ni únicamente desde el sector privado. De ahí que sea importante un tema de movilidad masiva. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, ver que muchas empresas están con este tema de transporte de trabajadores con bajas densidades. Esos son más vehículos en la carretera. El sistema de transporte público realmente
es deficiente y está en crisis, pero eso no quiere decir que no debamos mejorarlo. Hay que apostar por la integración con el tren. Para eso estamos trabajando con la Unión Europea y la GIZ para tratar de articular estos servicios de una forma más coherente para el usuario. Yo lo he dicho de alguna manera que me parece que hay que romper un poco el esquema, por ejemplo, que se ha venido hablando de sectorización en el país. Tenemos una norma de hace 25, 26 años que le impone al usuario cómo se tiene que movilizar, y no es esa la solución. Es más bien que los técnicos tengan las herramientas para diseñar rutas de transporte público que se adapten a las necesidades de las personas, a la necesidad de movilización. Esas necesidades son variables en el tiempo, no son estáticas. Entonces debemos repensar, y estamos trabajando en una propuesta de decreto ejecutivo que queremos conversar con las cámaras y analizar con la gente de la NAME y con otra gente que tiene peso importante en estos temas, para ampliar ese esquema operativo de forma tal que podamos implementar una optimización de servicios de transporte público en todo el país, no solo en Agamo. Nos dio noticia, don Carlos. Sí. Fe y yo nos acabamos de volver a ver con el tema del decreto. Ahorita lo perseguimos con eso, don Carlos, pero antes de perseguirlo con eso, del decreto, usted decía hay que perderle el miedo a las iniciativas públicas y privadas, queda muy claro. La duda concreta respecto a eso es si tenemos los instrumentos, es decir, si nosotros tenemos las herramientas para que, no sé, usted hoy sentado aquí resulta que escucha una propuesta de Bridgestone, ¿verdad? Y que usted puede decir, listo, voy a usar esta herramienta para incluir esto desde la política pública. ¿Tenemos las herramientas? Faltan herramientas. Yo hago una analogía muy simpática, creo yo. La ley de transporte público es de 1965. A veces se hablan de temas de gobernanza en el tema de transporte masivo. Eso es importante entrarle. Pero ojo, eso es como cambiar el conductor del bus y subir en el mismo bus de 1965 a un conductor novato, joven. ¿Puede ser una solución? Sí, ¿nos va a resolver todos los problemas? No, porque tenemos un bus viejo, tenemos que actualizar el bus. También estamos trabajando en ver, y es parte del decreto que te estaba comentando, cómo actualizamos esta normativa para que se adapte a esa realidad del año 2025 y no de una de 1965. Doña Silvia, ¿cómo hacemos esas sinergias, verdad? Desde lo público, lo privado. Asomóvil ha sido protagonista en algo que hemos visto, que es un incremento del uso del vehículo eléctrico en Costa Rica, ¿verdad? Sin embargo, todavía hay dudas y todavía incluso ustedes han reclamado algún tipo de regulaciones, algún tipo de política pública que hace falta también. ¿Cómo ve usted esa sinergia, verdad, de lo que puede hacer el gobierno con la empresa privada para resolver este problema de movilidad? Porque ahora yo escuchaba a don Carlos con el tema del tren eléctrico. ¿Cuántos diagnósticos necesitamos más? Y los escuchamos años tras año decir sí, tenemos problemas en transporte público, en infraestructura, pero no, al final no logramos resolver. Y yo creo que ustedes también tienen una participación importantísima, porque en esa modernización de cómo nos movemos tiene que ir la movilidad sostenible, y que lamentablemente, ¿verdad?, todavía, a pesar de que ya el uso del vehículo eléctrico está incrementando en Costa Rica, no es como deseáramos. ¿Por qué? Cuéntenos. Bueno, consideramos que esas sinergias, de hecho, nacen o a veces las empujamos desde sociedad civil. Y yo creo que ahí es fundamental el rol de nosotros, las personas usuarias. Yo quisiera que la gente que nos está viendo en casa o escuchando se pregunte, cuando escucho movilidad, ¿en qué pienso? Porque realmente no es ni siquiera un tema que tengamos prioritario. Tenemos entre nuestras prioridades el tema de salud, como corresponde, el tema de educación, el tema de seguridad, pero tenemos en esa lista de prioridades de Agenda País la forma en la que nos movemos. Yo les voy a contar una anécdota. Llegué a un evento a hablar de movilidad y la gente pensó que yo iba a hablar de movilidad laboral. No, porque todavía el concepto de movilidad no lo tenemos entendido como la forma en la que yo me muevo para ir de A a B. Es así tan simple. O como una mercadería se mueve de A a B, ¿verdad? Ya sea transporte de personas o transporte de carga. Entonces creo que eso es lo principal. Primero que logremos, y por eso este espacio es tan valioso, poner en la agenda ciudadana, en la agenda
de los medios en la agenda política, ahorita que estamos en un proceso electoral. Bueno, esas propuestas justamente para que la movilidad se modernice y sea eficiente en Costa Rica. Ya específicamente lo que es electrificación del transporte, nosotros lo vemos como la forma de modernizar el sector. Hace 10 años que estábamos promoviendo la ley de incentivos y promoción para el transporte eléctrico, nos decían, esperemos a que el sistema de transporte se resuelva. Bueno, habríamos pasado 10 años sin resolver ese tema porque no se ha resuelto y los carros seguirían echando humo. Lo que sí consideramos que es fundamental es ya electrificar el transporte público, porque si realmente queremos como sociedad incidir en esa toma de decisiones, en esas políticas públicas, en esas sinergias público-privado, y el transporte público es una de los mejores ejemplos que tiene Costa Rica, porque las rutas son concesiones, son operadores privados quienes dan ese servicio, a pesar de que es un transporte público, necesitamos electrificar esas unidades. Ya llegaron más bien los primeros 25 buses eléctricos. Eso no es nada nuevo. O sea, en Latinoamérica, Chile, Colombia han liderado, ya en Guatemala hay autobuses eléctricos, en Panamá y en Europa y el resto del mundo ni qué decir. Así que en eso sí estamos un poquito rezagados. Creo que sí es de alegrarse que lideremos en lo que es electrificación de flota particular, pero realmente nuestro reto está en electrificar y modernizar el transporte público para que dejemos el carro y nos subamos al bus o al tren, y electrificar todo lo que es flotas empresariales, carga liviana y pesada. Por ahí es donde deberíamos de ir direccionando nuestros esfuerzos, y como dije al inicio, desde una petición, solicitud, que aprendamos a ser como ciudadanos y ciudadanas. Necesitamos empezar a exigir, así como exigimos en otras áreas importantes, a exigir que tengamos un transporte, una movilidad que sea moderna, que sea eficiente, que sea segura, que sea sostenible, y como vos decías, para realmente mejorar la calidad de vida de todos. Que usted lo decía al inicio, ¿verdad? Muchas de las iniciativas vienen impulsadas desde la sociedad civil, pero esa misma sociedad civil que a veces no ve esto como una prioridad. Entonces, ¿cómo cambiamos esa mentalidad, verdad? Para que lo veamos realmente todos, que nos quejamos, que nos afecta. Randa lo decía ahorita, no es un tema solamente de horas empresas, es un tema de salud, de calidad de vida. Llega usted estresado, ya lo estamos viendo con el nivel de violencia que estamos viendo en carreteras. ¿Cómo hacemos, cómo cambiamos ese chip para que la gente diga, mira, sí, esto es una prioridad para mí? Porque otro también debería estar pensando hoy, sí, electrifiquemos el transporte público, pero más bien están abandonando rutas los autobuseros porque hay poca demanda. Entonces, ¿cómo cambiamos esa mentalidad? Qué complicado que es, ¿verdad? ¿Y por dónde empezamos, doña Silvia? Sí, bueno, ya los primeros buses eléctricos llegaron, y yo quiero contar algo que me llamó mucho la atención. Estos buses eléctricos van para la ruta de La Carpio, León 13 y Ramales. Y yo leí en Facebook gente que decía, qué dichosa la gente de La Carpio. Ok. Y yo dije, bueno, por ahí se inicia, justamente. Si el servicio de transporte público es para nosotros los usuarios, empecemos también a pedir esa modernización. Ya hay pago electrónico en muchas rutas y va a seguir avanzando. No sé si el modelo de sectorización, que era por allá el decreto del 98, 99, si todavía es vigente casi 3 décadas después, ¿verdad? Sí se necesita efectivamente una modernización de esa ley, que tengamos una ley de transporte público de hace 6 décadas. Bueno, es la respuesta por la cual tenemos el transporte público que hoy tenemos, pero definitivamente es por empezar a poner el tema en la agenda y que busquemos soluciones en todos los sectores, pero principalmente que desde nosotros los usuarios lo tengamos como un tema prioritario. Creo yo que las personas que más lo notan son las que tienen la dicha de salir del país, que cuando salen del país conocen modelos de transporte integrado. Acá en Costa Rica ni siquiera tenemos transporte integrado, ¿verdad? Que te puedas subir a un bus y pasar al otro y tengas esa tarifa integrada incluso. Hay cuentos que la gente se cuenta sola, y los países se cuentan cuentos solos ellos mismos. Hace un par de años conocí a un científico cubano que había huido de Cuba, que dice que a él se le abrió los ojos en una reunión en Suiza. Él se fue de Cuba a Suiza a una reunión con permiso del régimen, y entonces él se sentía muy orgulloso de lo que hacían ellos en Cuba, en medicina. Dice que estaban sentados con colegas de otros países europeos, y entonces en la cena le dijeron, mira, ¿y qué tal? No. Y entonces esa persona decía, la medicina en Cuba es perfecta, es perfecto. Y entonces un colega de otro país le dijo, ¿y cuánto ganas vos?
$20. La hora, el mes. Y entonces él entró en shock, ¿verdad? Cuando le preguntaron, cuando él dijo que él ganaba él al mes y los otros a la hora. Y bueno, pero no importa, porque es que mi sistema atiende a todos los ciudadanos gratis. Y entonces los otros le dijeron, no, sí, el de nosotros también, el de nosotros también, el de nosotros también. Bueno, sí, pero es que nosotros le damos medicinas a todas las personas que lo necesitan y todos los demás, nosotros también. Y entonces él se dio cuenta, comparado con otro, que realmente su sistema no era tan exclusivo. ¿Por qué traigo a colación el cuento de los cuentos? Porque nosotros a veces confundimos la matriz energética con la matriz eléctrica, ¿verdad? Entonces todos los ticos estamos muy orgullosos de que nuestra matriz eléctrica, es decir, de cómo producimos electricidad, proviene de fuentes verdes, ¿verdad? O azules, en el caso del agua. Entonces uno dice, bueno, perfecto, nuestra matriz eléctrica viene de fuentes renovables. Pero cuando nosotros vemos la matriz energética, es decir, de cómo producimos energía, la mitad de nuestra energía se va en transporte, ¿verdad? Que no se genera desde fuentes renovables. Entonces, si nosotros fuéramos más sinceros con nosotros mismos, en el mismo cuento del médico cubano, afrontaríamos que tenemos una crisis de nuestra matriz energética, que nosotros producimos gran cantidad de energía desde el combustible. Pero eso solo se logra con información, y parte de quien tiene esa información, Febe, por supuesto, y que no es información que tienen ellos, que sean de ellos, estoy hablando de DECRA particularmente, no es una base de datos que sea de DECRA, es una parte de datos que es del Estado y que alimenta DECRA todos los días. Y a mí me parece fundamental, don Esteban, la información que tienen ustedes, que le permite a Costa Rica generar política pública. ¿Qué información tienen? ¿Qué aporte pueden dar ustedes a una sinergia de este tipo? Claro, algo muy importante que mencionabas anteriormente es la alianza público-privada. Como bien lo menciona usted, nuestra base de datos le pertenece a COSEBI. En este momento, desde las oficinas de COSEBI pueden estar viendo lo que está sucediendo en las 16 estaciones de revisión técnica y en tiempo real. Nosotros generamos data para todo tipo de vehículos, por ejemplo los eléctricos. Hemos tenido un ingreso masivo, creo que en los últimos 3 años, de vehículos eléctricos, y ya estamos generando data de la revisión integral que nosotros ejecutamos, y podemos ir visualizando en qué aspectos, por ejemplo, los usuarios de este tipo de vehículos pueden darle énfasis en cuanto a mantenimiento preventivo. ¿Por qué hablo de mantenimiento preventivo? En DECRA inspeccionamos tanto sistemas y elementos, elementos del sistema de seguridad pasiva, que es el que ayuda a prevenir accidentes, por ejemplo, sistemas de tracción o sistemas de estabilidad o sistemas de frenos, como elementos de seguridad activa, que son los que se activan, dicho sea el paso, durante un accidente. ¿Para qué? Para mitigar las lesiones del chofer o de los ocupantes. Dícese airbags, asientos, reposacabezas, cristales. Toda esa información está a un clic de distancia gracias a la integración que tenemos con COSEBI, con el INS, que bueno, que por cierto ya se acerca el pago del marchamo, y nosotros desde DECRA le garantizamos a todos los usuarios costarricenses el acceso al pago del marchamo, ya que la inspección técnica vehicular es un requisito del mismo. También tenemos integración con Hacienda. Entonces, yo considero que toda esa data se puede utilizar de manera ágil para la toma de decisiones. Dígame que la están utilizando, ¿verdad? Sí, esa era mi pregunta. ¿La usan? Sí, por supuesto. Bueno. Por ejemplo, ahora le estaba comentando al compañero de Bridgestone, las llantas están en el top 5 de defectos graves que colocamos en las estaciones de DECRA. Entonces nosotros hemos recibido formaciones de Bridgestone para nuestros inspectores, y esa información es trasladada a los usuarios para que puedan ejecutar una inspección visual diaria o periódica de sus llantas. Pero ¿cómo se le ocurre a usted, por ejemplo, una sinergia? Voy a agarrar el tema de las llantas, porque me permite verlo con todos. Vean, vamos a ver, ustedes en DECRA detectan que las llantas están en el top 5. ¿Okay? Resulta que Silvia sabe que las llantas de los vehículos eléctricos, por ejemplo, tienen que ser especiales, porque
me había explicado Mario un día de esos que lo entrevisté, que pesan más, se gastan más, entonces tienen que hacer un ajuste. Y al mismo tiempo tenemos, no me acuerdo cuántas víctimas, creo que son 75 personas fallecidas cada mes en carretera por accidentes de tránsito. En ese tema de las llantas, por ejemplo, usted puede tener la suma de todas las voluntades para hacer para intervenir. ¿Cómo lo haría? ¿Cómo se le ocurre a usted, don Esteban? Sí, nosotros, bueno, primeramente siempre tocamos la puerta de nuestros jefes, que es COSEBI. Nosotros no hacemos nada si no es de la mano de COSEBI. Entonces siempre primeramente tocamos esas puertas y efectivamente nosotros generamos comunicación muchas veces por medio de nuestras redes sociales o utilizamos plataformas propias como nuestro propio sistema, que es un sistema alemán, donde se generan incidencias y podemos ejecutar y dar información a clientes de distintas flotas vehiculares, por ejemplo transporte público o temas eléctricos, como ahora estaba compartiendo con la compañera. Entonces cada vez que nosotros por medio de esa data visualizamos un problema que se puede estar dando a nivel nacional, levantamos la mano. Recuerdo hace unos meses que estuvimos en una reunión con don Carlos. Otro ejemplo fue el tema de los extintores en transporte público, claro, y cómo repercutía positivamente el tener esos extintores en buen estado, porque hemos estado viendo que está creciendo la parte de quema de vehículos. Entonces son situaciones que siempre tratamos de manejar con COSEBI y COSEBI, claro, por su lado también. Carros terroristas, yo he visto carros terroristas que parece que se queman solos. Usted ha visto, hemos informado varios digo, estoy haciendo una broma con que son terroristas porque realmente ustedes conocen la razón de fondo. La razón de fondo es un mal mantenimiento, o la razón de fondo es que estamos usando combustibles inadecuados. Y ahí también podríamos sumar sinergias, pero me parece un muy buen ejemplo, Febe. Don Carlos, de hecho después de don Carlos, porque la idea es que tengamos libre palabra, ¿verdad? Si alguno quiere levantar la mano para aportar sobre la idea que el otro está hablando, esa es la idea, que podamos conversar lo más fluido posible. Cuéntenos esas sinergias que se pueden, bueno, ahí ya nos enteramos de una, ¿verdad? De la que tiene Bridgestone. Entiendo que ustedes perdón, pero don Mario me hacía, cuando yo le planteaba, sí. Entonces yo quiero saber qué era Sí, que nos cuente parte de esas sinergias que ustedes lo han logrado. O sea, es una empresa que tiene desde 1931, ¿cierto? 1931, muy bien. Sí, lo estaba analizando. 1931 siendo líderes en la producción de llantas y neumáticos. Han generado una cantidad de sinergias en todos los países en los que están presentes, pero cuéntenos de esas en Costa Rica y qué más requieren ustedes para poder seguir con sus programas, por ejemplo, de seguridad, de educación, claro, vial, desde muy tempranas edades incluso. Claro, sí, es importante lo que mencionas. Es un cúmulo de casi 200 años de trayectoria entre nuestra marca Bridgestone y Firestone. Yo veo aquí una oportunidad muy relevante y partiría que lo primero es entender la movilidad como un ecosistema, como ustedes bien lo han dicho. Yo estoy seguro, y de nuevo, buscando servir a la sociedad, una sociedad con educación es una sociedad que avanza. Entonces yo partiría desde ese punto. Es nuestra obligación como entidad privada o como entidad pública educar a los usuarios. Algo que mencionaba Silvia, el tema de la electrificación y del parque vehicular, que ya tiene vehículos eléctricos en un gran porcentaje, Costa Rica es líder a nivel Centroamérica. Hay países que ni al 1% de su parque vehicular es eléctrico, y aquí en Costa Rica estamos arriba del 10% ya. Entonces es un dato muy relevante porque hay que considerar factores como los que mencionabas bien, Randall, y como lo reforzaba Silvia. Las llantas tienen que ser específicas para vehículos eléctricos porque tienen una capacidad de carga específica. ¿Qué sucede si metemos una llanta que no es adecuada para un vehículo eléctrico? Se va a desgastar muy rápido. Entonces vamos a generar mayores emisiones de CO2. La llanta no va a rendir lo que tiene que rendir y va a tener que ser desechada. Y en cuanto a oportunidades, pues de hecho ahorita conversábamos con la gente del INS, hablábamos un poco de nuestro programa de Piensa antes de conducir que mencionaba Febe, y me decían, nosotros tenemos uno igual. Entonces, ahí es la oportunidad, unir esos puntos para que seamos un ente que al final pues se amplifique, ¿no? Entonces, yo considero y estoy seguro que tenemos una gran oportunidad, y como Bridgestone nos interesa definitivamente tener estas alianzas. Lo hablaba hace un momento en el tema de DECRA. DECRA, cuando hace las revisiones, lo que primero que mide es a qué nivel está desgastada la llanta. Entonces, yo hago la pregunta siempre, como usuario,
El usuario conoce cuándo hay que cambiar la llanta, es la primera pregunta. Y tú decías hace un rato, tengo que ir a DECRA, y sonó como que tenía un examen. Entonces, el problema es ese, porque si lo asociamos, y siguiendo la analogía que decía Randall de la medicina, es como un examen médico. Si yo comí queques 6 meses y un día antes dejo de comer queques y llego al examen, sorpresa, no me va a ir bien. Claro. Entonces las llantas funcionan exactamente igual. Tienen que tener un cuidado adecuado a lo largo del tiempo para asegurar que en estas verificaciones nos vaya bien. La llanta tiene la tecnología, tenemos las certificaciones, pero necesitamos que el usuario tenga esos hábitos de cuidado y de manejo para garantizar que el producto llegue bien y al final que dé la seguridad que debe proporcionar al conductor. Conocimiento es todo, ¿verdad? Y, claro. si nos dice DECRA que es uno del top 5, ¿verdad?, de fallas que se encuentran en tema de las llantas, ¿usted sabe cuándo tiene que cambiar las llantas al carro? Yo le confesé un día de esos que entrevisté a Mario Fede, que un día de esos fui a cambiar la llanta al carro. Fui a cambiarle una llanta, Ok. ¿verdad? Y la persona que me atendió muy responsablemente me enseñó algo, ¿no? Porque me dijo, ¿cuándo se venció la vida útil de sus llantas? Y yo... no porque no se han estallado. Pero se pone lisa, se pone lisa, pierden los usted pelillos. tampoco, perdió. Reprobada. Sí tiene un indicador, pero la llanta alrededor tiene un montón de números con el que uno la compra. Ok, aprendamos. Abajo tiene la fecha de producción de esa llanta. Y entonces él me dijo, vea, don Randall, perdón, pero es que ya todas están... Y tuve que cambiar todas, pero yo le agradecí mucho porque desde ese día aprendí cuál es el medidor de desgaste, pero además aprendí cuándo es la fecha, digamos, la fecha máxima que lo puedo usar. Mira qué interesante, vea, yo erróneamente pensaba que es cuando termina en los pelitos y se pone lisa, pero cuando ya se ve el neumático, no, mentira, estoy bromeando. Don Esteban, antes de darle la palabra, le voy a pedir un favor. Usted nos acompañaría un segundo al parqueo ahora para que le enseñe a Fede. No, pero ustedes entendieron que todo empezó porque él habló de las llantas de él, ni siquiera las mías. Digamos, no era yo el que estaba en esa situación, pero bueno. Yo no hablé de las mías, hablé de las del carro. Es diferente. Pero yo ahora le digo que le enseña dónde es el desgaste. No, muy bien, ya estamos educando aquí mismo en este panel. Entonces, muy bien. No, a nivel de DECRA, nosotros nos comprometemos a tener una capacidad suficiente de atención. Por ejemplo, ahora que mencionaba la compañera, esos 25 buses fueron inspeccionados en la estación de Heredia. Yo estaba ahí cuando empezaron a pasar. En cuanto a transporte público, por ejemplo, nosotros utilizamos la calendarización de arribo de inspección que nos da el COSEBI. En cuanto a transporte público, van 2 veces, inclusive 3 veces al año. Y nosotros, desde la parte técnica, que es nuestro nicho, nuestra trinchera, garantizamos la atención de esa flota vehicular, aunque haya crecido 2 o 3 veces en los últimos 10 años. También ponemos a disposición personal técnico, ponemos a disposición del pueblo de Costa Rica el equipo de inspección en óptimas condiciones e inclusive calibrado. Entonces vamos a dar un informe de inspección correcto a cada usuario que llega a nuestras 16 estaciones. Claro, para conseguir una sinergia concreta, ustedes le pregunto, compartir a Somove el top de fallas en carros eléctricos. ¿Pueden hacerlo? Por supuesto, inclusive como bien le comentaba, todo nuestro personal es técnico automotriz. Bueno, me incluyo, yo soy en primera instancia técnico automotriz, y cualquier información, cualquier formación que usted necesite, con mucho gusto se la podemos brindar. Inclusive podemos generar alianzas, para poder generar algún tipo de comunicación o de concientización a este tipo de vehículos, de dueños de este tipo de vehículos. Vea qué interesante, porque la data lo es todo, ¿verdad? Entonces a doña Silvia va a tener datos. Doña Silvia, también de Asomove, para ir cerrando, que es que yo sé que si le pregunto esto a Asomove podemos hacer una serie de varios capítulos, ¿verdad? Pero en resumen, ¿qué les gustaría ver a ustedes y qué necesitan también de el Estado y de la empresa privada, pero en este caso creo que más del Estado? Cuéntenos. Realmente lo que queremos es sumar justamente a esta gobernanza, por así decirlo, que gobernanza corresponde más al sector público. Muchas veces desde afuera nos preguntan, ¿cómo ha hecho Costa Rica para electrificar tan rápido la flota, en este caso particular? Y yo siempre les digo, en un trabajo en equipo.
de todos los sectores, público, privado, academia, llamando a todos. Y así es como hemos caminado. ¿Qué quisiéramos ahora? Y porque hemos detectado que la electrificación del transporte público es una opción para modernizarla y jalar de nuevo la gente a subirla al bus o al tren. Bueno, lo que quisiéramos ahora es justamente que ese mismo modelo de alianzas, porque tenemos alianzas con Bridgestone, bueno, el pobre Juan Carlos ya lo hemos molestado mucho y así molestamos a todo en el sector público, con CEFIA, con el INS, con todos tenemos alianzas y por eso es que el tema de movilidad eléctrica ha caminado. Bueno, repliquemos ese modelo también en movilidad más amplia, que pasa por electrificar, pero que también pasa por otras acciones. Y yo creo que es totalmente posible, o sea, con la voluntad de nosotros los privados y de sociedad civil y con la voluntad del sector público, sumando los medios, en este caso Grupo Repretel, que está ya, digamos, a bordo evidentemente, pero logrando que esto sea un tema y que lo queramos mover entre todos. Por supuesto, Asomove va a sumar y con la experiencia que tenemos de ser una plataforma donde jalamos a todos los sectores, pues creo que ya tenemos que ampliar pensando, como decía anteriormente, electrificar transporte público y también transporte de carga liviana y pesada para ver si nuestra matriz energética la vamos limpiando, así como hemos logrado limpiar nuestra matriz eléctrica. Don Carlos, a ustedes les quedan 7 meses de gobierno. Yo no quisiera pensar que en esos últimos meses de cualquier gobierno, como que la gente se achanta para decir, bueno, ya, lo que no hicimos no lo vamos a hacer en 7 meses. Por un lado, quisiera preguntarle cómo hacen, porque este tema sigue siendo vigente todos los días de la vida, cómo hace para proyectar sinergias, faltando solo 7 meses para que se acabe el gobierno, pero además porque el MOP es un monstruo muy grande y entonces todos le vemos la cara de la obra pública, pero poco le vemos la cara del transporte. ¿Cómo logramos posicionar más este tema ahora? Esa es una excelente pregunta. Yo creo que hay que visualizarlo un poco como decía doña Silvia. Hay que hacer esas sinergias entre instituciones públicas, privadas, y vos decís quedan 7 meses, yo creo que son como 6, pero no importa. Lo que importa aquí es, o por lo menos mi meta personal es, que cuando lleguen las próximas autoridades no les pase lo que me pasó a mí, que yo decía, ¿y qué hicieron? Son 6 meses, tiene razón, yo conté mayo y no. ¿Qué hicieron? Decía yo, bueno, yo lo que quiero dejar es un montón de semillas plantadas y ojalá que ya puedan llegar a cosechar. Estamos con el tema de estos proyectos que estamos trabajando y a mí no me tiembla el pulso, ni el ego, ni nada para sentarme con organizaciones como la de doña Silvia. La próxima semana, por ejemplo, voy a estar sentado con la gente de la NAMI para discutir estos temas de movilidad, hablar del tema del famoso decreto que queremos conversar, el tema de la gobernanza en transporte público. Entonces es traer estos aliados para ver cómo mejoramos esta actividad. Con las cámaras también me toca sentarme a hablarlo y hasta el último día tenemos una serie de decretos que estamos prontos a sacar que van o pretenden garantizar la sostenibilidad del sistema de transporte público. Hay otra serie de iniciativas que estamos haciendo. Se me olvidó comentarles, hace unos meses tuvimos en el auditorio del CTP una actividad con concesionarios de taxis y de ruta regular para explicarles cuáles son los temas de seguridad importantes que tienen que valorar con la operación de vehículos eléctricos. Esto es importante para que no pase lo que hablábamos hace un rato, ¿verdad? Que decía doña Silvia, mis afiliados ya saben todos ellos cómo funcionan los vehículos nuevos, pero hay que evangelizar a los nuevos, a los que no tienen estos vehículos. Hemos estado tomando esta serie de acciones porque creemos que ese es el camino correcto. Hay rutas que por su característica no nos van a permitir electrificarlas. ¿Por qué? Porque son de larga distancia, las que van, por ejemplo, a las fronteras, a Guanacaste, etcétera. ¿Qué estamos haciendo? También, sin miedo a las alianzas público-privadas, sentarnos con armadores de buses, con embajadas extranjeras y valorar la posibilidad de tener buses de gas que nos permitan tener esa limpieza, eliminar la contaminación de los gases efecto invernadero que provocan los buses de congestión. Como ves, hay una serie de acciones que están ahí tomando. Tal vez usando una palabra, el tema de transporte tal vez no es tan sexy como el tema de infraestructura, porque todo el mundo quiere ver el puente y ver la carretera nueva, etcétera. Pero sí es importante tomar acciones que vayan reforzando el tema de movilidad
estamos metiendo más oficiales de tránsito y se están pidiendo recursos para el presupuesto del otro año para crear 100 plazas nuevas. Esta cantidad de oficiales de tránsito es insuficiente, sí, pero es un paso más para que la próxima administración no encuentre lo que yo encontré. Una policía de tránsito con 200 oficiales menos. La idea es que cuando vengan las nuevas autoridades encuentren una policía de tránsito con 200 oficiales más. Sí, ojalá, viceministro, y el tema de los oficiales que es tan urgente. Entonces me decían, es que vamos a graduar 100 y yo hay que dicho, ya vamos a tener 103. Porque no se ven. Entiendo que no es que no se ven porque ustedes no quieran, es que no se ven porque no hay. Muy grande. Pero bueno, ojalá vayamos avanzando. Nos vamos, Randall, a agradecer a don Mario, agradecer a don Esteban, a don Carlos, doña Silvia. Gracias por habernos acompañado en este esfuerzo que hace el Grupo Repretel, por poner temas sobre la mesa que nos incomodan, que nos interesan, pero que se necesita sinergias, que es la palabra más gastada del día, pero es que es la que necesitamos y la que queremos poner también sobre la mesa en este esfuerzo del Grupo Repretel. Y es que la movilidad en general es un desafío que nos afecta a todos, a nuestra empresa, a nuestro trabajo, a nuestros niños cuando van para la escuela, nuestra seguridad, nuestro tiempo, nuestro descanso, nuestra plata. Digamos, realmente la movilidad es una sombrilla enorme que nos afecta enormemente. Así es que un placer, Fede. Despida usted. Nos escuchamos. Para ir por las llantas, voy rápido para ir a ver lo de las llantas. Esteban ahora me ayuda, ¿verdad? Nos vemos en el próximo evento del Grupo Repretel. Sigan con la programación también de Canal 11. ¿Cómo aprendimos, verdad? De esta manera culminamos con este evento del Grupo Repretel Cross Media sobre movilidad, donde aprendimos y conocimos los retos en la actualidad de nuestro país sobre la movilidad hacia el futuro. Gracias por su linda compañía. Nos vemos en una próxima ocasión.